TV. You're a wizard, Harry. Hace 20 años se estrenó la primera película de Harry Potter. Mucho se ha dicho de ellas desde entonces, es un tema saturado dentro de YouTube. Se ha hablado sobre cómo se grabaron las películas, sobre su guión o personajes, pero pocos son los vídeos que reflexionan acerca de lo que realmente transmiten. Después de llegar a millones de personas y ser algo tan importante en la vida de muchas, esta saga va más allá de sus libros y películas. Aunque las películas no son una fiel representación de los libros, podemos sentir cómo la historia personal de la autora afecta a todo el universo de Harry Potter. Disclaimer: este vídeo no refleja mis opiniones sobre J.K. Rowling ni ninguna de las declaraciones que ha realizado en los últimos años. Mi único propósito es entretener y dar a conocer mis pensamientos acerca de cómo la obra de una persona puede llegar a transmitir a sus fans. J.K. Rowling tenía 30 años y sentía que su vida era un fracaso. 7 años después de graduarse no tenía trabajo, se había divorciado de su marido y tenía una hija a la que mantener. Según sus propias palabras, eran todo lo pobres que se puede ser en Reino Unido, sin llegar a vivir en la calle. Esta terrible situación le llevó a caer en una profunda depresión. Fue a través de los libros de Harry Potter, los cuales escribía sentada en distintos cafés de Edimburgo, que consiguió sacarse a sí misma del pozo donde se encontraba. Desorganizada y caótica, con una maleta llena de pequeños relatos acerca de Harry y sus amigos, consiguió ordenarlos y dar vida al mundo mágico. That vision being that the first film was more of this wonderful sort of rich version of Hogwarts, this storybook world that we were creating. And as we got into Chamber of Secrets, the facade starts to chip away a little bit, and we got darker with each film. Una mente atormentada y una máquina de escribir fueron los ingredientes necesarios para cambiar el mundo el 30 de junio de 1997. Después de presentarlo a más de 12 editoriales y ser rechazada por todas, Barry Cunningham le daría una oportunidad. Solo le pagaron 1.500 libras de adelanto y le obligaron a utilizar su icónico J.K. Rowling. Pensaban que los lectores de fantasía no comprarían un libro escrito por una mujer. Además, le aconsejaron que buscara un trabajo convencional, ya que no veían un gran futuro en su carrera como escritora. El libro fue un éxito. Primero ganó la atención de la crítica y más tarde se convirtió en un fenómeno de masas, siendo traducido a numerosos idiomas y vendiendo más de 300.000 copias, tan solo en su versión británica hasta marzo de 1999. Question of what is this world, what does it look like, you always start with the novel. Because J.K. Rowling talks about the great antiquity of the world, I immediately thought, where would you go on location? Real locations are often disappointing. They're full of bits that don't quite fit the story that you're trying to tell. So it's the blending of these two worlds, and I found that very difficult. Warner Bros. Arriesgaría casi $200 millones de hoy en día en producir la primera película de Harry Potter. La presión era inmensa. Los libros de Harry Potter ya eran un fenómeno internacional y millones de fans esperaban ansiosos. Dar vida a Hogwarts y a todo el mundo mágico sería uno de los mayores retos del cine moderno. Ya se habían realizado producciones similares, pero esta vez querían ir un paso más allá. Fue decisión conjunta del director Chris Columbus y la escritora J.K. Rowling que todo el casting y el rodaje se realizaran en Reino Unido.
Querían mantener a toda costa la sensación que las novelas transmitían a los lectores, y qué mejor forma que hacer la película en el lugar donde su escritora había nacido y se había inspirado. Nombres como Steven Spielberg que aparecieron para dirigir la película, pero para su propia sorpresa sería Chris Columbus quien finalmente se encargaría de dar vida al proyecto. La pasión de Chris por los libros de Rowling fue el factor decisivo para que fuera elegido. Él mismo cuenta cómo desde el momento en el que los leyó, su única obsesión era dirigir las películas. La misma noche antes de comenzar el rodaje, Chris Columbus no pudo dormir y llegó allí tan temprano como le fue posible. Desde el primer momento se enfrentó con numerosos problemas. Daniel Radcliffe era alérgico a las lentillas verdes que debería haber usado y le causaron una inflamación en los ojos que incluso se puede llegar a ver en la versión final de la película. Más allá de eso, hay que tener en cuenta que Chris tenía que lidiar con un casting compuesto en su mayoría de niños actores que en su vida habían participado en un rodaje. En el mejor de los casos, toda su experiencia en el mundo de la actuación se basaba en las obras de teatro en las que habían participado en sus colegios. Fue gracias a su paciencia y su pasión por el material que la primera película salió adelante. Más allá del dinero o de los recursos que pueda emplear el estudio, necesitas que alguien por encima de todo quiera producir una obra de alta calidad. Y eso fue lo que Chris Columbus hizo. Su pasión y su esfuerzo se pueden sentir a través de la pantalla, y eso se refleja en cada aspecto de la película. Si no fuera por estas dos primeras películas y las bases que sentaron, probablemente no existirían muchas de las sagas de ficción que vemos hoy en día. Harry Potter y la Piedra Filosofal y su posterior secuela, La Cámara Secreta, demostraron que apostar por una saga de ficción de gran tamaño y complejidad no solo era viable, sino que bien llevado a cabo, era extremadamente rentable. En total, la franquicia de Harry Potter recaudaría $7.700 millones. Ya existían otras películas basadas en famosas novelas que daban vida a los mundos que sus autores tenían en mente, pero nunca se había apostado tanto por un grupo de actores a lo largo de una saga tan extensa como esta. Los actores y la audiencia crecieron juntos a lo largo de las películas. En la primera, Daniel Radcliffe tenía tan solo 12 años, y para la última ya tenía 22. Fueron 10 años de constante producción y desarrollo, todo ello manteniendo la magia y el magnetismo que atrapó a los lectores desde el primer libro en 1997. Nada de esto habría sido posible sin las circunstancias exactas que se dieron en un momento único en la historia, en un proyecto en el que se involucraron 4 distintos directores y miles de personas dedicadas a dar vida al mundo mágico. Por eso, y volviendo a la pregunta del principio, ¿qué es lo que tiene esta saga que va más allá de sus libros y películas? Las grandes ideas nacen de gente que ve una necesidad en el mundo y deciden pasar a la acción. J.K. Rowling y Chris Columbus querían contar una historia que para ellos era importante, algo que les transmitía lo suficiente como para sentir la necesidad de llevar su visión primero al papel y más tarde al cine. Eso solo puede venir de personas a las que realmente les apasiona su trabajo y ven más allá del dinero. Rowling no tenía ningún incentivo económico en escribir las novelas. Completamente arruinada y recibiendo tan solo 1.500 libras de adelanto por años de trabajo, sería absurdo pensar que lo hizo por dinero. Es una historia que nace de sus propias frustraciones y de su necesidad de escapar a otro mundo. Un mundo donde sus problemas desaparezcan y todo se pueda solucionar con magia. Para Chris Columbus sí existía un mayor incentivo económico, pero dicho por él mismo, habría hecho cualquier cosa por poder dirigir estas películas. Y finalmente fue ese el motivo que le llevó a ser elegido. Buscaban a alguien que por encima de todo le pusiera pasión y se obsesionara tanto como su autora por reflejar la visión de los libros. Las 2 primeras películas fueron un absoluto éxito, así que se dio luz verde al rodaje del resto. Rowling y Columbus dejaron paso a un director que tenía mucho menos respeto por el material original, alguien que le gustaba hacer las cosas a su manera, aunque tal vez eso fuera precisamente lo que la saga necesitaba para poder crecer. Divulging what I'm about to reveal to you, but I think that you need to know the facts. La historia que yo estoy contando es la historia de un niño de 13 años que está tratando de encontrar su identidad como adolescente.
Y para hacer eso tiene que conciliar muchos aspectos de su persona, uno de los cuales es la energía masculina. Tú tienes el universo mágico en Harry Potter, que es básicamente la mayor parte de la película. En todos los libros o las películas de Harry Potter, siempre se establece el mundo de Harry con los muggles, que son las gentes no mágicas. Y a partir de eso se detona la aventura y él ya se va a su escuela donde todos son magos o brujas, o es un mundo ya más fantástico. Lo que yo quería y me interesaba mucho era anclar la realidad humana primero para después ir al mundo mágico, porque mi teoría era que mientras más ancladas la realidad y la realidad emocional, más mágico iba a ser lo otro, sin tener que estar creando magia con efectos especiales. O sea, todas las culturas y todas las religiones celebran los 13 años como un punto de partida, como el principio de un viaje de iniciación, que creo que es lo que la película también trata de alguna manera. Los 13 años arquetípicamente también marcan emocionalmente ese momento donde los niños empiezan a darse cuenta que ese miedo que tú tienes, ese monstruo, no está detrás del closet, el coco no está detrás del closet, no está abajo de la cama, está dentro de ti. Y que la única manera de contrarrestar esos miedos, ese coco, está también adentro de ti. La naturaleza de nuestro mundo se basa en el cambio. Todo cambia, la gente cambia y se hace mayor, y las relaciones que tenemos entre nosotros también sufren esos cambios. Las dos primeras películas de Harry Potter tienen como protagonistas a niños de 12 y 13 años. Lo principal en esas películas no son los personajes ni las interacciones entre ellos, es más una invitación a su mundo. De la mano de estos niños podremos experimentar con inocencia todo lo que nos puede ofrecer Hogwarts y el mundo mágico. En Harry Potter y el prisionero de Azkaban es cuando por primera vez podemos sentir que los actores han crecido, y de esa misma forma la manera en la que interactúan entre ellos ha cambiado. El mundo también ha cambiado. El caldero chorreante, el lugar donde se reúnen al principio de la película, es mucho más oscuro. En las primeras rebosaba luz y vida, y ahora, aunque sigue siendo acogedor, lo es de una forma muy distinta. El aspecto en general cambia. Desde las localizaciones hasta el vestuario, Cuarón quería transmitir una mayor cercanía entre el mundo mágico y la vida real. Todo ello no habría sido posible sin tener a Rowling a bordo. Alfonso Cuarón había oído que ella sería especialmente protectora con el material original y que quería una película que fuera un reflejo exacto del tercer libro. Para su sorpresa fue todo lo contrario. En uno de sus primeros encuentros fue la propia Rowling quien le dijo: «No quiero que seas fiel al libro de forma literal, quiero que seas fiel al espíritu del libro, a lo que realmente transmite». Es importante saber que al contrario que en las primeras películas donde Rowling sí visitaba los sets de grabación y de alguna forma se involucraba en el proceso, en esta ocasión ella estaba ocupada escribiendo los siguientes libros y lo dejó todo en manos de Cuarón. Y de alguna forma esa distancia que la autora toma con las películas se empieza a notar cada vez más a partir de esta. En un principio fue Columbus quien tuvo la oportunidad de dirigirla, pero debido a motivos personales decidió quedarse a un lado como productor para asegurar la continuidad de la saga. Aunque sonaron muchos nombres, incluso el de gente como Guillermo del Toro, fue finalmente Cuarón quien tomó las riendas. She was also an uncommonly kind woman. She had a way of seeing the beauty in others, even and perhaps most especially when that person could not see it in themselves. De hecho, fue Guillermo del Toro quien tuvo que convencer a Cuarón para que las dirigiera. En un principio, este estaba escéptico del valor narrativo que este tipo de películas en una saga tan mainstream pudieran tener. Guillermo del Toro fue duro con su amigo y le dijo: «Eres un bastardo arrogante si no has leído los libros y piensas eso. Vas a ir a una librería, vas a tomar los libros y los vas a leer. Y cuando termines, me vas a llamar de inmediato». Así hizo Cuarón. El material original de las novelas le pareció realmente bueno, y de esa forma aceptó dirigir la película, pero siempre tuvo la convicción de hacerlo a su manera. Cuarón es a día de hoy uno de los directores más reconocidos a nivel mundial, pero la lección que aprendió ese día le serviría para el resto de su carrera. No porque algo sea popular necesariamente tiene que ser malo o de poco valor. Existen historias que al mismo tiempo consiguen aportar algo y conectar con millones de personas. Close your eyes
Concentrate. Explore your past. Felt weird though. Like I've never... Esta es sin duda una película mucho más oscura que las primeras dos. Y de alguna forma, aunque estamos en un mundo mágico, todo se ve más anclado a la realidad. Se utilizaron muchas más localizaciones reales, bosques, lagos y exteriores en general. Cuarón quería que los personajes se sintieran más reales que nunca, que no hubiera distracciones del mensaje principal de la película. Incluso se pedía a los actores que en lugar de llevar su ropa o uniformes completamente perfectos, cada uno los llevara de la forma en la que más cómodo se sintiera. De esta forma, todos los personajes respiran una mayor naturalidad y las escenas fluyen de una forma mucho más orgánica. La cámara y los actores tienen más personalidad y el mundo se siente más real que nunca. Cuarón nos hace sentir que en algún lugar del norte de Escocia hay un colegio mágico donde todas estas cosas están pasando. Cuarón llegó al público. El misterio y la personalidad aparecen de golpe y se quedarán para el resto de la saga. Nunca se llegará a captar la esencia de esta película, aunque siempre será imitada. Existe una cualidad única en la forma en la que está hecha, y aunque es una historia mucho más contenida y la amenaza es menor, consigue captar nuestra atención de una forma más profunda que las anteriores. It's a firebolt. It's the fastest broom in the world. For me. Bloody hell, Harry. That was not funny. I don't even know if it's real. But it's the best I have. Esta es una historia de redención, donde los personajes existen en un plano más gris, donde hacer lo correcto no siempre es aquello que te mandan, o lo que se supone que deberías hacer. Ya no es una lucha de luz contra oscuridad. No todos los que son perseguidos por la justicia son realmente culpables, y no todos los que dicen ser amigos son realmente fieles. El contraste entre esta nueva oscuridad que envuelve el mundo de Harry Potter y la luz que genera su magia despierta esa sensación de aventura, pero al mismo tiempo nos sentimos seguros ya que nos trae de vuelta a un sitio familiar. Y aunque nos sintamos de vuelta en casa, nunca volveremos a ver a Hogwarts con los mismos ojos después de lo que hemos vivido. Alleyways and payphone calls. I've been everywhere with you. Welcome, my friend. 13 years it's been, and yet here you stand before me as though it were only yesterday. I confess myself disappointed. Harry! Harry! Wake up! Wake up, Ronald! Bloody hell. Honestly, get dressed. Come on, Ron! Your mother says breakfast's ready. El escenario ha cambiado. El mundo de Harry Potter es más grande que nunca. Hay otros colegios llenos de alumnos iguales que los de Hogwarts y existe un mundial de Quidditch. Y sobre todo, existe un nuevo enemigo que pone en riesgo todo lo que conocemos. Mike Newell, famoso por su película 4 bodas y un funeral, sabe cómo dirigir una comedia romántica al más puro estilo inglés. El problema con esta película viene por los distintos ángulos que se le quieren dar. Al mismo tiempo que nos cuenta cómo un grupo de adolescentes se enfrentan a diversas pruebas, nos hace ver cómo estos personajes van madurando y comienzan a desarrollar intereses románticos. El problema viene cuando juntamos todo esto con una subtrama mucho más oscura, que nos trae de vuelta a uno de los villanos más icónicos de la historia del cine. Siendo para mí una película inferior a la de Cuarón, aún así nos presenta con algunos de los momentos más recordados de la saga, y en ocasiones la dirección y la ambientación llegan a ser brillantes. El interés que muestra Newell por hacer una recreación fiel del libro es bastante escaso, aunque eso no implica que su versión sea necesariamente mala, simplificando tramas como las de Barty Crouch Jr. y dándole más importancia a momentos como el baile en el gran salón, hace que las sensaciones al ver la película sean muy distintas a las de leer el libro.
I was going to do what Alfonso did. I said, they're growing up. That's the real point, though. They're growing up. The story is much blacker and more serious, and we're going to frighten them. And so I'm going to make it really sort of dark, creepy, and whatnot. And then Alfonso very sweetly said, if you want, you can have a look at the first sort of 40 minutes of my film. Then I went to his cutting room, and they showed me this dark and creepy world that he had made. And so I had nothing to do. What was I going to do? I had to reinvent the wheel. Ojo Loco Moody es sin duda uno de los personajes más recordados. Y no es para menos, la actuación de Brendan Gleeson es una de las más destacables de la saga. I'm here because Dumbledore asked me. End of story. Goodbye, the end. Any questions? Dándole la seriedad y ese toque más oscuro que se necesita para tratar temas más adultos. El problema de este personaje es que en ningún momento vemos al verdadero Moody. En pantalla estamos viendo a Barty Crouch Jr. bajo los efectos de la poción multijugos, haciéndose pasar por el profesor. Esto nos deja con la duda de hasta qué punto conocemos al personaje, ya que no es hasta el final que podemos ver su verdadera persona durante solo unos segundos. Dumbledore, personaje que Michael Gambon interpreta por segunda vez, después de sustituir a Richard Harris debido a su fallecimiento en 2002. Tiene uno de los momentos más virales en esta película. Did you put your name into the goblet of fire, Harry? Dumbledore asked calmly. Harry! I protest! Harry, did you put your name in the goblet of fire? No, sir. You asked one of the older students to do it for you? No, sir. You're absolutely sure? Yes, sir. Y es que muchos se fijaron en cómo el Dumbledore de las novelas es una persona más tranquila, que siempre mantiene la calma y da la sensación de estar por encima de las circunstancias que le rodean. There you are. Oh, Harry, do feel free to indulge in a little licorice snap in my absence. Mientras el Dumbledore de esta película se muestra mucho más agresivo y nervioso, y parece no estar realmente en control de la situación. Para mí, esto no es un punto negativo. Entiendo el apego que alguien le pueda tener a la idea que tenga en su cabeza del personaje después de leer la novela. Pero la interpretación aquí es buena. Hablamos del máximo responsable en un evento internacional de magia, donde muchas cosas pueden y acaban saliendo mal. Por mucha sabiduría o poder que tenga, me hace empatizar más a alguien que se ve abrumado por las circunstancias, pero decide seguir adelante con su mejor intención. No es una película perfecta, pero sí está cargada de acción, mucho más que las anteriores. Secuencias de acción que en su mayoría están bien dirigidas, en parte porque además de entretener, siguen la narrativa de la película aportando algo a la historia. Los actores han crecido en sus personajes y nos dan una actuación mucho más creíble, donde podemos apreciar el camino que los ha llevado hasta aquí y cómo esas experiencias forman su carácter. What are those? What are those? My dress robes. Oh, they're all right. Oh, could it be the task? Mercy. Where is Malfoy? Oh, no, my Lord Voldemort. I only meant... perhaps... La aparición más relevante en esta película es la de Voldemort. Siendo el villano principal y una de las personas más poderosas y temidas en este mundo, las expectativas estaban realmente altas. La escena del cementerio no defrauda, aunque en total solo dura unos minutos, es sin duda una de las partes más recordadas. El momento más oscuro de esta historia, donde uno de los personajes que hemos conocido en esta película es asesinado delante de Harry sin que éste pueda hacer nada. Estamos en un cementerio, alejados de Hogwarts y de todo lo que conocemos. Allí solo están Voldemort y sus fieles sirvientes. No hay escapatoria. Ralph Fiennes, el actor que lo interpreta, hace un excelente trabajo. Dominante pero impredecible, despiadado y metódico, Voldemort da miedo. Pero no es una fuerza del mal descontrolada. Tiene un plan y lo ejecutará a su manera, cueste lo que cueste. Harry consigue escapar para que la saga pueda continuar, trayendo consigo el cuerpo sin vida de Cedric Diggory. Aquí es cuando la película nos da uno de los momentos más impactantes de la saga. El público celebra la vuelta de los campeones del torneo, pero algo está mal. Cedric, tumbado en el suelo, parece no respirar,
y entre la música se escucha un grito de terror de alguien que se da cuenta de lo que está pasando. Cedric ha muerto, y peor aún, Voldemort ha vuelto, y nada volverá a ser lo mismo. Un impactante final y una película que mayormente está bien llevada nos dejan a la mitad de esta saga con un sabor de boca agridulce, queriendo saber cómo acaba pero sabiendo que al mismo tiempo nada volverá a ser igual, y que toda la inocencia y la magia que aún quedara de las primeras películas se ha perdido. Ahora ya solo es un recuerdo que existe en nuestras mentes, uno al que podemos volver cada vez que nos sintamos perdidos, pero que ya nunca volveremos a sentir como esa primera vez que nos sentamos delante de una pantalla y escuchamos. As we enter a world that's entirely our own, let them swim in the deepest ocean. Y bueno, este ha sido el vídeo de Harry Potter. No ha sido todo lo largo que me gustaría haberlo hecho. Me han quedado, de hecho, 4 películas fuera, con lo cual perfectamente podría hacer una parte 2. Ahora mismo estoy un poco quemado con el tema. No es que no me guste, pero después de estar durante 8 o 9 meses preparándolo, pues quiero cambiar de proyecto, hacer otras cosas. Pero espero que os haya gustado. Realmente ha costado mucho y le he puesto bastante cariño y espero que se note. Y los que les guste la saga o los que no la conozcan muy bien, yo creo que lo pueden apreciar prácticamente todos y puede ser una forma de redescubrirlo y verlo desde otro punto de vista y apreciarlo por lo que fue y por lo que es. Y nada, espero que os haya gustado. El próximo vídeo vendrá mucho más pronto de lo que esperáis, no tardará tanto como este. Algunas personas me han dicho en el anterior vídeo que he subido que les había gustado mucho, pero que debería estar más activo y debería haber continuado ese vídeo o subirlos de forma más regular. Desgraciadamente ha sido imposible, me he mudado y ha habido una serie de problemas que lo han hecho todo bastante difícil. Pero bueno, a partir de ahora espero que todo vaya más encabezado y bueno, que tenga una constancia en el canal. Y seguro que sí, seguro que el próximo lo veréis pronto, espero que os guste. No sé exactamente de qué va a ser, hay varios temas ahí que tengo en la cabeza. Pero bueno, el que sea que al final haga, espero que os guste. Y lo dicho, si os ha gustado apoyarlo, darle a me gusta, suscribiros para estar pendientes del próximo que haga. Y buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de cuándo lo estéis viendo. Y hasta la próxima, chao.